Igual admiro el trabajo de muchos colegas y amigos, pero sí como en plano general, creo que la naturaleza es como lo que más me inspira, como las formas orgánicas y todo eso que no puede desarrollar el hombre es lo que a mí me inspira. Soy Violeta Hernández, soy diseñadora e ilustradora de Monterrey y tengo ya casi 4 años viviendo aquí en la Ciudad de México, aquí vivo y trabajo. Desde siempre he dibujado desde que estaba niña, pero hasta que entré a estudiar diseño fue como que le empecé a dar un enfoque más a la ilustración, ¿no? Y poquito después de salir de carrera, yo creo que unos 3 años después, empecé a como desarrollar ya mi lenguaje propio, mi discurso personal y tuve mi primera exhibición por ahí de los 26 años más o menos. O sea, siempre que hago o armo una colección, siempre tengo alguna favorita y trato de quedarme con la que más me gusta, o la vendo muy cara o no la vendo, o la vendo a alguien que quiero, ¿no? A alguien que me gustaría que tuviera tal pieza. Refleja mucho de cómo me sentía en ese momento, tal vez. Como que es una chica que está en una especie de vitrina que es realmente como una máquina del tiempo. Cuando la hice, estaba escribiendo también como relatos cortos. Hablaba de un personaje que quería regresar en el tiempo como para no cometer ciertos errores y demás. Entonces como que esa pieza refleja un poco de eso y de cómo me sentí en ese momento de querer estar en una máquina del tiempo y no sé, enmendar cosas. Ahorita estoy como practicando cerámica, no sé muy bien, tengo como conocimientos básicos de cerámica, entonces me pongo así en mis ratos libres a practicar cerámica, ¿no? Y al final forma parte de mi trabajo, pero para mí es mi hobby también, o sea, mi hobby y mi trabajo van como de la mano, entonces siempre estoy mezclando cosas. Yo lo definiría como un dibujo que plasma un texto o una idea que alguien te da o tal vez de tus mismos textos, ¿no? Todo lo que es hecho de un imaginario personal para mí es como arte, ¿no? O sea, si es un proyecto personal, realmente mi proceso es muy natural, o sea, yo siempre estoy trabajando, siempre estoy dibujando y en algún momento de mi proceso me nace darle salida, ya sea en una exhibición o en una serie de prints o cosas así, ¿no? Si hablo de un proyecto comercial, ya es diferente, o sea, porque el tiempo en este caso pues es dinero y tengo que ser más efectiva y tengo que ser más rápida y más práctica en lo que estoy haciendo. Empiezo a trabajar con un concepto, el concepto que me da la agencia o la marca, y ya que tengo bien afianzada la idea, empiezo a ejecutar rápido. Es complicado porque creo que ahorita el arte, el diseño y la ilustración van así como muy a la par, entonces es difícil como ver en dónde termina esa línea y dónde termina esa línea de ilustración y se convierte en arte o deja de ser arte y se convierte en diseño, ¿no? Si ustedes consideran que son, o ellos consideran que son buenos, no tienen por qué regalar su trabajo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que tal vez vamos aumentando nuestros costos y demás conforme nosotros vamos haciendo más nombre, pero eso no significa que al empezar tú tengas que regresar el trabajo para que la gente te conozca. Hay muchas maneras que tú puedes empezar a darte a conocer. Si hablamos de redes sociales, tienes Facebook, tienes Instagram, etcétera, ¿no? Y hay muchas maneras de aprender en línea cómo hacer las cosas, ¿no?